Hola, bienvenidos a mi canal Tarot y más. Hoy les quiero hablar acerca de los sueños. Empecemos por definir qué son los sueños según el lado de la psicología. Y la psicología define los sueños como estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o que no las logramos cumplir. De acuerdo a mi experiencia, la otra vez, hace mucho tiempo, intenté buscar libros que me ayudaran a tener una explicación, de pronto apoyada en una literatura de varias experiencias, de varias personas, para poder interpretar de forma de pronto más correcta. La verdad es que, de acuerdo a mi experiencia, no logré unificar, según varios libros, las diferentes teorías. No eran muy variadas y era muy difícil explicar a ciencia cierta qué determina un sueño. Y a medida de que pasó el tiempo, me pude dar cuenta de que es así. O sea, hay muchos parámetros mentales y, como dicen, cada cabeza es un mundo, y es verdad, de acuerdo a lo que simbolice en cada persona cierto arquetipo, llámese animales, llámese cosas, plantas, situaciones, pueden representar cosas diferentes. Sin embargo, yo pude descifrar variables o diferentes puntos de interpretación que se correlacionan de una forma unificada de acuerdo al arquetipo. Por ejemplo, logré darme cuenta que hay unos sueños que no son definitivamente una premonición como tal o un anuncio, algo que va a suceder. No siempre es así. De hecho, muchos sueños ni siquiera los recordamos. Se dice que nosotros todas las noches soñamos, pero por alguna razón olvidamos la mayoría de sueños, o en algunas personas inclusive no logran recordar casi nunca que soñaron, a menos que sea un sueño muy traumático, o lo que yo he visto es que también sea que les anuncia algo y las personas como que de alguna manera saben a ciencia cierta que así es. Muchas cosas determinan que uno pueda recordar los sueños y en otras que los pueda descifrar. Cuando desde el punto de vista astrológico me he dado cuenta y he evidenciado que personas que tienen o que tenemos muchos planetas en la casa 12, que tienen la luna o planetas transpersonales en la casa 12, que es la parte onírica de la carta astral, se referencia a eso, a poder descifrar los sueños, a poder entender ese mundo onírico que a veces está replegado de muchos mensajes y viene a través de muchos simbolismos. La casa 12 en la astrología tiene que ver con el inconsciente colectivo, y al tener muchos planetas ahí, sobre todo los espirituales o transpersonales, conectan con ese mundo que también es la casa del onírico, de los sueños. En el caso mío pasa eso. Yo tengo muchos planetas en la casa 12 y a lo mejor eso explica el por qué desde pequeña he tenido mucha conexión con el inconsciente colectivo, con cosas premonitorias, con mundos paralelos que a través de los años he logrado entender o entenderme por cómo los percibía, descifrarlos y de alguna manera utilizarlos, porque realmente manejarlos es un imposible. Ese mundo realmente no se puede manejar, es una utopía. Algo que yo inicié mi búsqueda en este camino fue para de pronto manejarlo utópicamente, pero realmente la clarividencia y todo lo que tiene que ver con los sueños pocas veces se puede manejar. Más vale uno las puede utilizar, las puede aprender no a controlar, sino a dirigir, diría yo, la energía. Durante el tiempo me di cuenta que hay unos arquetipos que sí se pueden manifestar de forma
repetitiva, podría decirse, en diferentes tipos de personas, aunque tengan parámetros mentales diferentes. Y uno de ellos tiene que ver con los animales. Cuando nosotros, viene una persona a mí, por ejemplo, y me pregunta que si le puedo decir qué significó X sueño, lo primero que yo le pregunto a la persona es si ella siente de corazón que es una premonición, que fue un sueño que le estaba avisando algo. Porque de verdad, como dice la psicología, hay unos sueños que no tienen que ver con premoniciones. Hay muchos de los sueños que tienen que ver con el estado realmente anímico en el que estamos, con el momento en ese actual que estamos viviendo. Y es cierto, eso es así, lo he podido evidenciar. Ahí hay unos sueños que realmente el significado es literal. Por ejemplo, uno de los sueños que yo he visto que se repiten en muchas personas y lo he visto interpretado en libros y me da curiosidad es el significado, porque no tiene, en mi experiencia no tiene nada que ver. Es, por ejemplo, cuando uno se sueña que se le caen los dientes, y es un sueño bastante feo, bastante horrible, se siente uno como una pesadilla. Y yo he visto que muchos lo interpretan como ruina, como algo que va a pasar malo, que vas a perder dinero. Y la verdad es que el sueño, lo que yo he evidenciado en muchas personas, y en el caso mío, es literal, ¿eh? Ve al dentista, ve al odontólogo, porque tus dientes necesitan una revisión. Estás en ese estado pendiente de hacer algo por tu dentadura, y es literal. A veces cuando uno sabe que el sueño es premonitorio, se levanta con esa sensación, ¿eh? El alma, siempre lo he dicho, es realmente sabia, y es sabia en todas las personas. No necesitan sentirse en clarividentes, porque realmente todos los seres humanos tenemos esa capacidad, tenemos ese sistema de ordenamiento mental que nos puede dejar ver un mundo que es más allá de lo evidente. Solo que en muchos casos pues simplemente no le hacen caso, o simplemente lo ignoran, o bueno, no le dan cabida a esta supuesta realidad. Entonces simplemente lo pasan de ahí. Y cuando las personas me dicen, sí, yo sé que es una premonición, entonces casi siempre les pregunto, bueno, cuéntame el sueño. Me he dado cuenta, por ejemplo, en el tipo de sueños con los animales, que también tienen una representación muy, muy, muy fuerte, y esa la he visto también como que muy unificada. Y tiene que ver, por ejemplo, con los sueños con los animales tipo domésticos, como son los perros, los gatos, dependiendo del animal y la situación en la que esté. Los caballos también tienen una simbología tremenda, las serpientes, los cocodrilos. Pero, por ejemplo, siempre pregunto, ¿el animal te atacó o no te atacó? Cuando se sueñan con perros, normalmente tiene una simbología de protección, de fidelidad. Si te atacan básicamente y es un perro o un gato, pues hay que tener cuidado, porque esas personas con las que nosotros creemos que son amigas o que tienen algún tipo de lealtad con nosotros, pues en algún momento nos pueden fallar. Cuando es una serpiente o una rata, definitivamente son animales que representan traición, que representan agresión, representan un enemigo. Casi siempre las serpientes, por no decir, no me gusta hablar de totalidades, pero las serpientes casi que en una totalidad tiene que ver con un enemigo oculto que no estás identificando, y que te puede inclusive atacar por la espalda. El sueño normalmente a veces en las personas da unas simbologías, bueno, en mi caso las dan muy muy claras. Cuando te atacan o sea, te muerden o de alguna manera logran hacerte daño, y tú logras soltarlo, logras destruirlo, es porque realmente la agresión sí se va a dar, pero de alguna manera tú la vas a poder dominar, la vas a poder pasar, y así está evidenciado. Cuando nosotros no hacemos nada en el sueño, o nos ataca y simplemente hasta ahí llegó, probablemente el daño sí va a ser grande, probablemente no nos podamos defender. En las ratas sucede lo mismo. A mí me ha pasado muchos sueños con ratas,
que inclusive es muy, muy, muy diciente porque yo veo el cuerpo de la rata como el animal, como la rata, pero en la cara puedo ver la persona, o sea, se dibuja la persona que me va a atacar. Son sueños muy, muy claros. En algunas personas no lo son tanto, por eso hablo de las dos partes, de las que son claras y las que no lo son, pero definitivamente tienen que ver con enemigos que de alguna manera te están planeando atacar o te van a hacer algún daño. Cuando son caballos, y son caballos desbocados, caballos que puede ser que tú los veas pasar, que te quieran atropellar, o que tú vas en el caballo y no logras dominarlo, eso tiene que ver muchísimo con la psique y con la situación emocional en la que estamos, en la que no sentimos control, en la que estamos totalmente como de alguna manera victimizados, o de alguna manera no podemos controlar y sentimos que no podemos estar en control, y eso sí es muy significativo. Cuando son, por ejemplo, situaciones de robo, literalmente puede suceder el robo, una estafa o algo así. Hay que poner muchísimo cuidado. Eso lo he evidenciado mucho, que bueno, quería hablarles también de pronto la forma en el que es el sueño. En lo particular, yo puedo darme cuenta que cuando es un sueño premonitorio, aparte de que estoy convencida totalmente que lo es, normalmente esos sueños premonitorios se presentan como una imagen, como cuando tú ves una película pero que ves un tráiler chiquitito, es decir, no ves una historia completa. Esa situación así, que es como una especie de visión, para mí es un hecho, es algo que sí va a suceder, que es algo totalmente premonitorio y que no debo dejar de pasar, que tengo que estar muy, muy pendiente, muy pila de estar con los ojos abiertos y oídos despiertos para darme cuenta de la situación y ir adelante, un paso más adelante de eso. En ocasiones suelen suceder sueños muy curiosos, por ejemplo, en el caso mío, una vez que hubo un sueño en el que yo veía a mi hijo menor perdido y me llamaba y me decía: mamá, estoy perdido, no encuentro el lugar, cómo llegar a la casa, y al otro día sucedió tal cual, tal cual. Entonces, de alguna manera uno, en mi caso yo digo, ¿para qué tiene esos sueños tan, entre comillas, bobos? Pero de alguna manera tiene que ser por alguna razón que uno conecta con el inconsciente colectivo, o con la matriz, o con el egregor, como le quieran llamar, que es algo que ya está sucediendo en el aquí, en el ahora. Es decir, ¿por qué puede uno conectar con los sueños, con cosas que vienen después, que están en el futuro? O a veces conecta con cosas del pasado, o por ejemplo los que hacemos clarividencia conectamos con sucesos del pasado, con sucesos del futuro y el presente, porque yo he podido evidenciar, y esto es algo que cuando uno está empezando en este camino a descubrirse y empieza a darse cuenta, es como que toda la película de la vida, como que de uno, pero no de uno, sino de todos, es como cuando tú tienes un videojuego en un disco que lo pones y está todo allí. Algo así pasa en la vida. Entonces, es algo que puede uno acceder a esa partecita, porque está sucediendo en un mundo paralelo. Es muy difícil de explicar con palabras, y es simplemente para darles una idea del por qué uno puede conectar con ese futuro, con ese pasado, con el presente, o con el presente muy cercano al inmediato. Esto no tiene que ver nada con algo como le llaman la magia, o con la brujería, no tiene nada que ver con eso. O sea, realmente tiene que ver porque está sucediendo todo. Es muy difícil de explicar, como digo en palabras, pero es por eso que podemos acceder al futuro y al pasado y al presente, y es una cosa bastante difícil de entender. Solamente los que los experimentamos logramos entenderlo, y créanme que el lenguaje es el sistema más limitado para expresar todo lo que hay.
Otro de las situaciones que podemos darnos cuenta, por ejemplo, cuando alguien va a morir. Bueno, a mí me pasa que cuando he conectado con personas que van a morir, literalmente me lo anuncian, es decir, me dicen que van a morir, de alguna manera lo sé, o me lo dan, me lo dicen explícitamente, pero hay un sueño que también se correlaciona cuando no es tan explícito, porque normalmente me pasa cuando son personas muy cercanas a mí que básicamente me lo anuncian, o yo lo veo en los ojos, pero bueno, eso ya es otro tema. Estamos hablando de los sueños. Es cuando hay un sueño donde estamos nosotros o asistimos a una boda y vemos al padre. Vemos al padre vestido con la sotana. Puede ser sotana blanca o puede ser sotana negra, pero vemos la iglesia, vemos el altar, vemos las bancas, vemos la gente. Eso lo he evidenciado totalmente que es un velorio. Y casi siempre la persona a la que se le va a morir alguien cercano está con nosotros ahí. Está con nosotros ahí o nosotros lo vemos vestido. Yo, por ejemplo, me ha tocado ver personas que se van a morir vestidas de padre, vestidas de túnica y todo eso. Y me lo anuncian de alguna manera. Entonces yo digo, si ves una boda, si ves el vestido blanco, te ves vestido de blanco, tú es alguien muy cercano que va a morir. A veces puedes ver a la persona a la que se le va a morir vestida de novia. Eso es un casi fijo un funeral. También cuando uno ve huevos, huevos en una canasta, que vas a comprar huevos. Si o estás abriendo un huevito, eso tiene que ver sí o sí con un embarazo de alguien cercano. Eso también lo he evidenciado mucho. ¿Qué más les puedo comentar? Animales de poder. Por ejemplo, si tú te encuentras con leones, de la forma en que te encuentres, pueden ser personas que van a llegar a ti con alguna influencia, con algún poder y te pueden ayudar. Si te atacan, son, ojo, cuidado, personas que te pueden de poder llegar a lastimar. O sea, pueden ser jefes superiores. También sueños con cocodrilos. Pero cuando el cocodrilo, o sea, cuando un animal de poder, por ejemplo, un animal que es fuerte, que es de la selva, como un cocodrilo, como el león, como un tigre. Bueno, tigre tiene que ver con traición, pero cuando ves, por ejemplo, yo tuve un sueño en el que yo andaba en un estanque con cocodrilos y los cocodrilos eran como perros, batían la cola, me pareció muy curioso, pero de alguna manera eso nos evidencia que estamos con una protección divina muy fuerte, como que estamos muy conectados con ese ser, no le quiero llamar ser superior, como con esa entidad, llámese ángeles, llámense guías divinos, llámese Dios, que está contigo, que te está protegiendo y es como que te dicen, oye, avanza, que estoy contigo, avanza, que te estoy protegiendo, y lo he podido evidenciar por el momento en el que estoy. Otro sueño que yo también he podido ver y saber es, por ejemplo, las escaleras. Las escaleras es una simbología tremendamente fuerte, muy clara. Cuando yo estaba en momentos en el que yo siento que no avanzo, en el que, porque esto es así, en la vida es así, de avances y retrocesos, y más en un proceso como el mío de supuesta buscar el entendimiento de la vida, de la espiritualidad, de todo lo que tiene que ver con la trascendencia. Hay avances y retrocesos, y cuando me siento muy estancada, normalmente tengo esa clase de sueños en la que llego y necesito subir una escalera y la escalera está al revés, o sea, no están los peldaños, sino como la parte de abajo que es imposible subirla. Y eso es un sueño en el que sí te está reflejando un estado anímico, un estado de confusión, un estado en que no ves hacia dónde ir, en el que tienes que revisar otra vez a qué pasos estás dando para llegar al objetivo y revisarlos a ver si es por ahí, porque necesariamente no, hay que hacer un ajuste definitivamente.
Otro sueño que también evidencia muchísimo, que es muy muy fuerte, es el fango, soñarse con fango, soñarse estar uno ahí metido o ver una persona metida en el fango, o sea, esa agua de barro. Eso literalmente son enfermedades o un proceso muy fuerte que le va a pasar a la persona. No solamente enfermedad, sino problemas legales, problemas de estudio, dependiendo de la persona en la en que esté, la persona que tú veas metida al fango, casi siempre va a ser esa persona la que va a tener el problema. Si estás metido tú, ojo, porque eres tú. Entonces, sí te anuncia de alguna manera eso. Soñarse con agua, tsunamis, muchos tsunamis, olas inmensas. Tiene dos significados. Cuando tú estás, ves la ola llegar, pero no llega hacia ti, sino que pasa por un lado o llega justo la cresta, desciende y el agua no te toca, son problemas de tu entorno, problemas gravísimos, problemas mucho, tiene que ver con problemas a nivel social. Cuando yo vivía en Colombia y hubo una violencia tremenda, estábamos en una violencia espantosa en ese momento. Yo veía correr agua por las calles con la bandera de Colombia, hay gente, bebés, mujeres, hombres nadando en esas aguas fangosas y la bandera de Colombia rodar por ahí. Y eso es muy significativo y diciente. Eso tiene que ver con problemas que no necesariamente te van a tocar a ti, pero que es tu entorno, es decir, la sociedad, el país, el lugar donde estés. Mucha violencia. Bueno, por ahora esos son más o menos los arquetipos que yo he podido descubrir y he podido evidenciar a través no solamente de mi experiencia, sino también de las personas que me consultan sus sueños. Y espero que les ayude a aclarar estas enigmas. Y si quieren, déjenme en los comentarios preguntas sobre sueños y si hay algo más que pueda yo ver y explicar, pues haré otro video para no hacerlos tan extensos y aburridos. Les agradezco mucho el que me hayan visto y denle like si les gusta, compartan y suscríbanse, que es gratis. Nos vemos en una próxima.